Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial en este día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente, aquí en La Voz de Dios con Jorge. Tenemos un tema bastante interesante, un tema quizás ya estudiado por muchos, un tema bastante conocido. En una de las epístolas a los Romanos, su capítulo 8, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Alabado sea Dios. Hay momentos en los que no entendemos lo que estamos viviendo. A veces oramos y no vemos respuesta de parte de Dios. A veces le pedimos a Dios y no vemos un resultado quizás de lo que estamos esperando. No vemos una pronta respuesta de parte de Dios para nuestra solución. Y sabemos que cuando Dios permite que algo llegue a nuestras vidas, es para Él glorificarse. Usted lo sabe, lo sabemos claramente. Cuando Dios permite, sea una prueba o algo difícil, es para Él glorificarse. Quizás no vemos una solución de inmediata a nuestra circunstancia, pero todas las cosas son para bien. Aquí, como leímos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Pero hay algo importante aquí. Pablo comienza diciendo, y sabemos. No dijo sentimos, tampoco dijo imaginamos, pero tampoco dijo sabemos. La fe no se basa en emociones, se basa en convicciones. Hoy Dios quiere recordarte que lo que estás viviendo posiblemente no sea una casualidad, posiblemente sea parte del propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Porque quizás a veces pensamos que cuando llegan esas situaciones a nuestras vidas, a veces pensamos que Dios nos abandonó, a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero no es así. Todo tiene un propósito en el plan divino de Dios. Todo tiene un porqué en el plano de Dios. Así que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas es para de una manera u otra Él glorificarse en nuestras vidas. Por eso no es que usted esté pasando lo que esté pasando, posiblemente alguna dificultad, algún problema familiar o algo en su vida que usted esté enfrentando, quizás no sabe de la manera correcta cómo enfrentarle eso que está pasando, que usted está pasando. Quizás usted no sabe cuándo va a terminar ese proceso que usted está pasando en su vida, pero como leímos, todas las cosas nos ayudan a bien. Si amamos a Dios, si nos aferramos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque esta es una de las formas que Dios usa muchas veces para Él glorificarse en nuestras vidas. Aquí vemos que la palabra todas en el texto significa exactamente eso. Lo bueno, lo malo, lo que entiende, lo que no entiende. Nada se le sale de la mano a Dios. Como le estuve diciendo, no sabemos el por qué muchas veces. No sabemos sea lo bueno o sea lo malo o lo que muchas veces no entendemos. Pero nada de esas cosas, ninguna de esas cosas se le salen de la mano a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Y nosotros solamente nos resta confiar en Dios y esperar el momento indicado que Dios ha determinado para nosotros poder salir de esa situación. Muchas veces no entendemos.
estamos atravesando momentos difíciles en nuestras vidas, pero muchas veces no entendemos la situación que estamos enfrentando. Hay personas que muchas veces dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí, Dios? Hay personas que quizás lo ven como un maltrato de parte de Dios en su vida, pero no es así. Cuando Dios permite esas situaciones, es porque algo maravilloso, es porque algo grande Él está haciendo en nuestras vidas. Así que cuando José fue vendido por sus hermanos, eh, parecía tragedia. Escuché esto. Cuando José fue vendido parecía tragedia. Pero después él mismo declaró, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Si nos vamos al libro de Génesis, en su capítulo 50, el versículo 20, por ahí, allí nos habla acerca de estas cosas que pasó con José cuando sus hermanos lo vendieron. Ya usted conoce la historia de este hombre llamado José. Fue vendido, fue llevado a Egipto. Allí pasó un proceso difícil, estuvo en la cárcel, pero todo fue obra para bien, todo fue para Dios glorificarse en su vida, porque primero tuvo que pasar el proceso, primero tuvo que enfrentar dificultad, primero tuvo que enfrentar muchas cosas antes de Dios posicionarlo donde Dios lo posicionó. Ya usted conoce la historia y podrá entender todo lo que pasó con José durante su trayectoria, durante su camino. Entonces, Dios estaba usando la traición como transporte hacia el palacio. Esto fue lo que llevó a José hacia el palacio. Fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus mismos hermanos de sangre, pero esto fue un método, esto fue un transporte que pudo llevar a José hacia el palacio, porque Dios había un propósito divino en el plano de Dios que quizá ni el mismo José ni sus hermanos, ninguno podían entender lo que iba a pasar un tiempo después. Pero esto fue un transporte, esto fue un empujón que llevó a José hacia el palacio. Y a pesar de todo, hay cosas que hoy te duele, hay cosas que hoy tú no sabes cómo enfrentarla, hay cosas que quizá hoy tú no sabes cómo ponerle el frente, pero mañana entenderá que eran necesarias de que acontezcan en tu vida. Quizás hoy tú no entiendes, pero mañana va a ser un día que posiblemente tú puedas entender el porqué de la situación que tú estuviste atravesando en estos caminos. Porque en el momento que los estamos viviendo, nos turbamos, llegan pensamientos negativos a nuestras vidas, pero quizás en ese momento, en ese preciso momento, no podamos entender el porqué de la situación que estamos viviendo, pero quizás mañana, en un futuro más adelante, sí vamos a entender del por qué la situación, del por qué lo que tuvimos que pasar durante estos caminos mientras le estamos sirviendo a Dios. Mañana va a ser un día que vamos a entender a la perfección del por qué. José quizá en el momento que estuvo atravesando esa situación en su vida, no pudo entender lo que estaba aconteciendo. Quizás en un momento determinado él pensó que Dios lo había abandonado. Quizás él pensó que Dios se había olvidado de él. Quizás él pensó que ya Dios lo había abandonado totalmente, que se había olvidado de él. Pero después pudo entender cuando llegó al palacio, cuando llegó el momento definitivo que Dios dijo, hasta aquí llegaste, mi hijo. Hasta aquí van a ser tus pruebas, hasta aquí van a ser tus dificultades. Ahí fue cuando José empezó a entender el porqué de la situación, el porqué del proceso que tuvo que pasar durante estuvo allí en Egipto. Hay un punto importante aquí, vamos a tratar, hay dos puntos. El primer punto es la promesa es para los que aman a Dios.
La promesa es para los que aman a Dios. Si usted y yo amamos a Dios, esa promesa va a estar ahí de parte de Dios. El texto no dice que todo obra para todo el mundo. No lo dice de esa manera. Dice a los que aman a Dios. Esto no es para todo el mundo, porque fíjese que al principio dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no dice para todo el mundo. Dice, y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amar a Dios no es solo decirlo de boca, es confiar cuando no entiende, es permanecer cuando quiere rendirte, es obedecer cuando duele. No es simplemente decir con nuestra boca que amamos a Dios. Todas estas cosas cuentan. Amar a Dios no es solo decirlo con los labios, no es solo decirlo con la boca. Es confiar cuando no entiende. Es permanecer cuando quiere rendirte. Es obedecer cuando duele. Todas estas cosas cuentan. Cuando amas a Dios, no te desenfoca por la prueba. No abandonas por la presión. No duda del carácter de Dios. Cuando amamos a Dios definitivamente de corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como dice el primer mandamiento, cuando usted y yo amamos a Dios de la forma correcta que debemos amarlo, no te desenfoca, no nos desenfocamos de ninguna de esas cosas, no abandonamos a causa de la presión que muchas veces estamos pasando, sino que permanecemos firmes, confiando en Dios, confiando en esa palabra, confiando en esa promesa, porque el amor a Dios activa la promesa, esa promesa que Dios ha determinado para ti, esa promesa que Dios ha determinado para mí. Por encima de todo, cuando amamos a Dios de corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, entonces se activan las promesas de parte de Dios para nuestra vida. El otro punto es, hay un propósito detrás del proceso. Hay un propósito detrás del proceso. El versículo termina diciendo, oiga cómo termina el versículo diciendo, conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Esta es la forma en la cual finaliza el versículo bíblico. Dice aquí, Dios no improvisa contigo. Tu dolor tiene diseño. Tu lucha tiene dirección. David fue ungido rey, pero primero pasó por el desierto. Ustedes conocen la historia de David, este hombre que mientras Saúl estaba en su reinado, que dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de obedecer a Dios. Entonces Dios escoge a este muchacho llamado David para que ocupara el lugar de Saúl. Pero tuvo que esperar el momento adecuado, el momento determinado que Dios había establecido. Aún así, durante esa trayectoria, ustedes saben que David pasó por un proceso, pasó por una lucha constante. El mismo Saúl andaba detrás de él para matarlo, pero aún así, él mantuvo su fidelidad a Dios y su fidelidad al rey Saúl, porque él sabía que era el ungido por Dios. Entonces, él no se desesperó, sino que durante ese proceso, durante esa trayectoria, él se mantuvo firme, se mantuvo confiado en Dios, esperando el momento determinado que Dios había determinado para él. Entonces, el desierto nos enseña, el desierto no enseña de abandono, es señal de preparación. Si está en proceso, es porque Dios no ha terminado contigo. El desierto no es para matarnos. El desierto no es para destruirnos. El desierto no es para que nosotros abandonemos. El desierto es una preparación de parte de Dios para nuestras vidas. El desierto es algo preparado por Dios
para que usted y yo seamos formados en medio de ese proceso, en medio de ese desierto, hasta que Dios termine el diseño que verdaderamente quiere terminar en nosotros. No es para muerte, el desierto no es para destrucción. El desierto es una preparación divina de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Así que esto no es para muerte, no es el final, es el proceso. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Comparte, dale like, activa la campanita y suscríbete al canal si todavía no te has suscrito para que sigas recibiendo palabra de Dios como esta. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde aquí en La Voz de Dios con Jorge. Dios te bendiga.